si no, vemos cómo nos manejamos con respecto a la presencialidad. ¿Sí? Es muy posible que ustedes sigan virtual hasta que ella retome, o que algún docente pueda reemplazarla los lunes. Eso ustedes no se preocupen, los vamos a estar informando con tiempo. ¿Sí? Por la semana que viene, el lunes práctico, viernes feriado, y seguramente las novedades las van a tener el lunes 18, que ya es la clase. ¿Sí? Así que no se preocupen. No, no se van a quedar sin clases. Sí, ya pusieron asistencia máxima. Bueno, retomamos desde acá el tema sobre sistemas de archivos. Yo quiero saber si quedó claro qué es un sistema de archivos, qué entendemos nosotros por un sistema de archivos. Levantan la mano y me dicen qué entienden por sistema de archivos. ¿No quedó nada claro? Lo que nos ayuda a organizar y definir archivos. Es la manera en la que la información se organiza en un disco. ¿Qué más? A ver, ¿qué vimos la clase pasada? Es la abstracción de los recursos de almacenamiento. Se escucha muy bajito, prácticamente nada. Es la abstracción de los recursos de almacenamiento. ¿Fracción de recursos? No sé. Abstracción, dice, profe. Sí. ¿Cómo? Abstracción, dijo. Abstracción. Ahora sí, abstracción. Bien. Bien. Esa es una de las funciones que tiene el sistema de archivo. Un sistema de archivo forma parte del sistema operativo, por lo tanto es todo un módulo del sistema operativo, ¿sí? Los sistemas de archivos, que bueno, nosotros podemos elegir si vamos a trabajar con un sistema de archivo en particular o con otro. Sin embargo, es una parte del sistema operativo que tiene como funciones todo lo que ustedes han dicho, ¿sí? Nos permite administrar los archivos, poder crearlos, abrirlos, actualizarlos, borrarlos, ¿sí? Organizarlos, y permite de alguna manera en esta organización abstraer los dispositivos de almacenamiento donde están. Son unidades lógicas de información creadas por los procesos, que tiene 3 requerimientos. Proceso para acceder a la información debe sobrevivir en el tiempo. ¿Y qué es lo que es, Agustín? Son unidades lógicas de información. Eso es la definición de archivo, o algo parecido. Acá dice, es el sistema que nos permite gestionar la información. Bueno, acá no estamos más orientados, Agustín. ¿Sí? Perdón. Pero bueno, en principio es parte del sistema operativo, es un módulo del sistema operativo cuya función es la de abstraer, como habían dicho, los dispositivos de almacenamiento para que nosotros podamos administrarlos y podamos crear ahí nuestros archivos. Como les decía, los podamos recuperar, los podamos saber en qué parte están, cómo están almacenados, podamos darle protección a esos datos o esos archivos, ¿sí? Etcétera. Bueno, esas son todas funciones de este módulo, que lo llamamos sistemas de archivo. Pero no quiero que pierdan del foco, ¿sí? Esto es parte del sistema de archivo. Las definiciones que me dieron eran bastante vagas, y es como que ustedes no hacían referencia al sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que sepamos que es un módulo del sistema operativo. ¿Bien? Bueno,
Vamos a hablar de los directorios. Los directorios son archivos también y son archivos especiales. Así como la clase pasada vimos que teníamos archivos especiales de carácter, archivos especiales de bloque, archivos de enlace, que ya vamos a ver cómo los podemos crear y manipular. Están los directorios, ¿sí? Que los directorios nos permiten agrupar de alguna manera los archivos, ya sea por tema, por área, por tipo, ¿bien? Pero es un archivo. Lo podemos imaginar como si fuera una tabla, y esa tabla lo que va a tener es información sobre los archivos que están bajo este directorio del que se trata. Bien, ustedes tienen aquí en la gráfica 12 ejemplos de cómo lo veríamos en todo lo que es estilo Unix, que incluye a Linux también, ¿no es cierto? Y a sus distribuciones, y estilo Windows. Ambos presentan una forma de árbol invertido, donde el primer directorio o carpeta, fíjense, está aquí arriba, sería la raíz. Bien, acá tenemos la raíz, por eso lo llama árbol invertido, y hacia abajo las ramas. Acá tenemos la raíz y hacia abajo las ramas. ¿Qué vemos en Windows? Nosotros vemos en equipo cuáles son nuestros discos o unidades de almacenamiento y se las identifica como una letra, y ese sería el directorio principal o raíz de cada uno de estos dispositivos de almacenamiento. Raíz principal o directorio padre de todos. Estas líneas que tenemos las llamamos ramas, ustedes ya lo han visto por árboles o grafos y árboles en discreta. No sé si todavía han tenido alguna materia de gestión donde puedan ver que estos árboles también se utilizan para la toma de decisiones, ¿bien? Y los estamos utilizando acá en los sistemas operativos. Manuel, levantó la mano. Hola, profe. Ahí están comentando en el grupo, y también lo estoy notando yo, que no estamos en modo presentación, sino que nada más estamos viendo la filmina de PowerPoint. Por ahí, nada, está como Ah, mostrando bien. algo. Bueno, sí, se ve que no compartí correctamente. Genial. Ahí está. Ahora sí, está en modo presentación. Perfecto, ahora Bien, se ve bien. gracias. Ahora se ve bien. Bueno, lo que está en círculo es el directorio raíz, ¿sí? Y para abajo las ramas, por eso es árbol invertido. Este planteo viene ya del sistema operativo Minix, que fue el antecesor de Unix, ¿sí? Hace muchos años. Se planteó esto porque tiene, primero, la organización, ¿no es cierto? De esta manera nos permite crear muchos directorios, no puedo decir infinitos porque todas estas estructuras de control son finitas, ¿sí? Sí, cada rama puede tener varios niveles. Bien, en ambos estilos que tenemos acá, en lo que es estilo Unix, a cada directorio se le asigna un bloque índice o inodo, por lo tanto ahí ya es un conjunto finito de recursos que tenemos. ¿Y cómo vamos a registrar en Windows? Lo vamos a registrar en una tabla principal, ¿sí? Porque tiene una cierta cantidad de entradas, esta tabla, entonces, bueno, también, ¿sí? Es finito, esta es la cantidad de directorios. Sin embargo, son muchos, ¿sí? Son muchos, no hay problema con esto, con cuántos directorios vamos a poder crear. La otra ventaja es que podemos repetir los nombres simbólicos, ¿sí? Lo que le damos nosotros, archivo user, local, share, home. Estos nombres se pueden repetir si nosotros los utilizamos en distintos directorios. Es decir, que yo puedo crear otro archivo u otro directorio, perdón, bajo el directorio home que se llame local. Y para el sistema operativo es un directorio totalmente diferente porque está en una rama del árbol diferente. El primero está en la rama /user/local
y el segundo estaría en la rama /home /local, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra ventaja, que pondríamos acá, es otra ventaja de esta estructura jerárquica en árbol invertida. Me permite repetir y darle un mismo nombre a un archivo que ya había usado, y para el sistema operativo es un archivo totalmente diferente. Bien, lo mismo para Windows. Bueno, concepto de directorio raíz es el directorio principal, padre de todo, como les decía. En Unix se representa como una barra, y en todo lo que es Windows, iOS, es la letra de la unidad, por ejemplo, la unidad C, dos puntos, y la barra invertida. ¿De acuerdo? Después está el otro concepto, que es la de directorio de trabajo. También lo podemos llamar directorio activo. ¿Sí? Es el directorio donde se va a posicionar el usuario y va a trabajar. Va a crear, listar, borrar, todo lo que tenga que hacer, ejecutar. Ese va a ser su directorio de trabajo o directorio activo. ¿Bien? Valentín levantó la mano. ¿El directorio de trabajo es el directorio en el que actualmente se está o no? Exacto. Es el directorio donde está el usuario posicionado. ¿De acuerdo? Por eso les decía que también se le suele llamar de trabajo o directorio activo. Bien. Opciones de pantalla. Vemos. Voy acá al símbolo del sistema. Voy a compartir todo, chicos, así no tenemos problema. Ahí está. Fíjate que el directorio raíz es C. C /, es el directorio raíz de la unidad C. Después podemos tener una unidad D o una unidad F, y el directorio raíz de cada una de esas unidades se representa con la letra, acá está en círculo rojo, dos puntos y la barra. Hay un nivel superior en Windows que no se muestra, que es este, barra, signo de pregunta doble, barra, ¿sí? Es un nivel superior del cual se puede bajar luego a una unidad de disco o a otra. Pero no te la muestra, ¿sí? No la accedemos con ningún comando. Fíjense, cuando yo abrí el símbolo del sistema para poder trabajar desde la línea de comandos en Windows, ya me indica una ruta de acceso a donde estoy, al directorio activo, /user /planet.com. ¿Sí? Ese es el directorio activo y es mi directorio de trabajo en donde yo directamente puedo ejecutar los comandos. Y también es mi directorio de conexión, porque cuando yo inicio la sesión en este sistema operativo, me posiciona ahí, en planet.com, para poder trabajar desde ahí. ¿Sí? Podemos cambiar el directorio activo tranquilamente, y el comando es cd. Voy a crear mkdir, voy a crear el directorio 2K1, ahí está, a ver si lo tenemos. Aquí está, 2K1. Y voy a cambiar mi directorio activo a 2K1. Nos fijamos abajo cómo me va agregando la ruta. Fíjense, esto lo llamamos ruta. Simplemente esta ruta detalla por qué rama estoy descendiendo en el árbol, ¿sí?, de directorios. Desde la raíz al subdirectorio user, desde ahí al subdirectorio planet.com y desde ahí al subdirectorio 2K1. Esta ruta, como estamos detallando cada nodo desde la raíz principal, se llama ruta absoluta. Bien, ruta absoluta.
nosotros podemos utilizar estas rutas absolutas como argumento de cualquier comando, ¿sí? De cualquier comando. Por ejemplo, puedo poner dir, ¿sí? C, dos puntos barra. A ver, no tengo la barra a mano, sí, acá está. Ahí está. Y ver qué hay en la raíz. Fíjense, siendo que mi directorio activo es 2K1, yo pude listar el contenido de la raíz. Ahí no hubo un cambio de directorio. El directorio activo sigue siendo 2K1 y pude listar el contenido de un directorio que está, fíjense, 2 niveles hacia arriba. Entonces, como les decía, ustedes pueden utilizar como argumento estas rutas de cualquier comando. ¿Bien? ¿Se entiende eso, chicos? Profe. Sí. Sí, ¿qué quiere preguntar? No, profe, perdón, dije sí, profe. Ah, perfecto. Vamos a listar el directorio activo, que es 2K1. Acá está. Bueno, decimos que está vacío, fíjense, 0 archivos, 0 bytes, 2 directorios. Bien, ¿cuáles son esos 2 directorios? Punto, que es un directorio especial, y punto. Cada uno de los directorios que se han creado, todos se crean por defecto con estos 2 directorios. Punto y punto. ¿Por qué? Porque nos van a permitir manejarnos en el árbol con rutas que las vamos a llamar relativas. Rutas relativas. ¿Relativas a qué? Relativas al directorio activo. Relativas al directorio activo. Entonces, fíjense, cuando usamos rutas absolutas, como es esta que tenemos acá, todas comienzan desde la raíz principal. Todas comienzan desde C, 2 puntos barra. Pero las rutas relativas van a comenzar desde el directorio activo, cualquiera sea este. ¿De acuerdo? Entonces supongamos, yo hago dir, perdón, antes les voy a decir, el directorio punto hace referencia a sí mismo, por lo tanto, punto es el 2K1, y el directorio punto hace referencia al padre de 2K1, que es planet. Si yo hago dir punto, me va a mostrar el contenido de planet. ¿De acuerdo? Ahí está 2K1 como hijo. ¿Mm? Si hago dir punto barra, esta barra que es separadora de campos ahora, punto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué directorio me va a mostrar? El planet.com. No, ya me ¿Va mostró a ser planet.com. users? Users. Claro, user, porque con un punto me muestra planet. Con otro punto sube un nivel más y me muestra user. Recuerden que el directorio activo es 2K1, yo no lo he cambiado. ¿Mm? Le doy enter y me muestra user, el contenido de user. Esta es una ruta relativa al directorio activo. Es decir, que el shell, que es el intérprete de comando y es quien recibe la orden, lo que hace es comenzar la búsqueda del directorio que se pidió, pero desde el directorio activo, que es en este caso 2K1. Bien, este concepto de directorios, de rutas absolutas y rutas relativas se manejan en todos los sistemas operativos que muestren o manejen la estructura jerárquica de archivos, ¿sí? Entonces lo van a ver en todos los sistemas operativos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Profe, Sí, no en todos. tengo una duda. Entonces son rutas relativas cuando
usamos ese comando punto y punto punto para movernos entre los directorios, y absolutas cuando ponemos el comando directo. Absoluta es cuando la ruta se detalla desde la raíz, desde C. Esa es absoluta. No es el comando y listo. Si yo pongo dir, que solamente pongo el comando, ¿qué me muestra? El contenido de 2K1. Me muestra el contenido del directorio activo. Ejecutar el comando solo está usando una ruta relativa. ¿Por qué? Porque está implícito punto. Es como si colocara dir punto. Dir espacio punto. Me muestra lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Fíjate, hago de nuevo. mkdir. Voy a crear la de 2K6, un subdirectorio. 2K6 va a estar bajo la rama de 2K1. Es decir, que este comando mkdir va a crear en el directorio activo. Esta ruta 2K6, así como está solita, ¿qué les parece? ¿Es una ruta absoluta o relativa? Relativa. Relativa. Relativa al directorio activo, que es 2K1. ¿De acuerdo? Si yo coloco le agrego C, dos puntos, barra, ¿sí? ¿Qué más? Users. Ahí está. Fíjense. No lo va a crear en el directorio activo al directorio. Lo va a crear en otro nivel. Lo va a crear bajo user. El argumento que yo le estoy pasando al comando es una ruta absoluta o relativa. ¿Qué les parece? Ahora es absoluta. Ahora es absoluta. Exacto. Me dice que no tengo permiso para crear en ese nivel. Bueno, lo voy a crear en este nivel, ahí está, con una ruta relativa, y lo voy a crear en el nivel superior, en punto, punto, y lo voy a llamar 2K6 también. Ahí está. Creé dos directorios. A ver, dir. Aquí tengo 2K6 bajo el directorio 2K1. Voy a ver qué hay arriba. Dir, punto, punto, a ver qué tiene planet. Planet, el nivel superior, el padre de 2K1. Tiene a 2K1 y también acá hay otro directorio que se llama 2K6, sin embargo es un directorio totalmente diferente, ¿sí? No es el mismo, yo ahí puedo tener cualquier otro tipo de archivos totalmente diferentes a los que pueda guardar en el directorio 2K6 que está en el nivel inferior de 2K1. Planet es el padre de 2K1 y de 2K6, que está en este nivel, ¿sí? Ese es el concepto también de padre. Entonces, fíjense, user va a ser el padre, del directorio local y del directorio share. Home va a ser el padre del directorio Mac y visitor. ¿De acuerdo? Y lo mismo para Windows. La raíz es el padre de todo, ¿sí? Donde nosotros lo usamos principalmente para cuando usamos rutas, ¿no es cierto?, absolutas. Comenzar los argumentos desde la raíz. Si no, generalmente les conviene a ustedes usar en los argumentos rutas relativas. Cuando ustedes estén ejecutando los shell script,
está bueno utilizar este concepto que no está acá, que es el directorio de conexión. Cuando inicia la sesión de trabajo del usuario, el directorio de conexión es el mismo que el directorio de trabajo, porque está activo. Pero a medida que ustedes cambian el directorio activo o el directorio de trabajo, con el comando cd, ya no son los mismos. Una cosa va a ser el directorio de conexión y otra cosa lo que es el directorio de trabajo, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando ustedes, les decía, ejecutan los scripts, hacen mucha referencia al directorio de conexión como punto de partida, ¿sí? Ya sea para crear o para buscar ciertos archivos. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos. Concepto de directorio raíz, de directorio de trabajo, le agregamos el concepto de directorio de conexión, ruta absoluta, ruta relativa y lo que es un directorio padre. Bien, ¿qué entendieron entonces por directorio padre? Levanta la mano uno y me explica. A ver, María Paz. Un directorio padre es aquel que procede a otros directorios o que dentro suyo se encuentran otros directorios. Bien. Por ejemplo, el de usuario es padre de local, share, Bueno. home, padre de Mac, listo. Precede entonces sería, ¿sí? Claro. Bien. Precede en lo que es en los niveles jerárquicos del árbol. Perfecto. Y contiene información sobre otros subdirectorios. Bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos lo mismo, información de cómo estarían estructurados en Linux las cosas. Tenemos bajo la raíz principal al directorio bin. En bin, ¿qué guardamos generalmente? ¿Qué almacenamos? ¿Recuerdan? En bin se están almacenados los comandos que puede usar el usuario. Perfecto. En bin, los comandos. Acá me preguntan si home sería el padre de user 2. Home es un subdirectorio de la raíz y es el padre de user 1, user 2, de user 3, ¿sí? Es el padre de todos ellos. En home lo que tenemos son los directorios de conexión de los usuarios, ¿sí? Esto es por defecto, no necesariamente siempre un usuario va a tener el directorio de conexión en home. Lo podemos definir que su directorio de conexión sea cualquier otro, pero por defecto lo ubica aquí, bajo home. Bien, me pregunta Roberto. Sí, Roberto, user 2 sería el padre del directorio tarea. Y a medida que vamos bajando de nivel, el concepto es lo mismo. User 3 sería el padre del directorio proyectos. Si en proyectos tuviésemos un subdirectorio, aquí, ¿no es cierto? Proyectos sería el padre de ese subdirectorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1. Candela levantó la mano. Sí, profe, una duda. ¿Estaría bien decir que raíz es el directorio padre de bin, home y lib? ¿O directamente se lo llama directorio raíz? Cuando vos hablas de directorio raíz, ya todos pensamos en el directorio principal, y si estás hablando de Linux, esta estructura está en todos los Linux, ¿sí? Que son el nivel 0 de la raíz, y el nivel 1 está en todos los Linux, y cada uno tiene, digamos, el contenido ya por defecto. Pero como son configurables, esto puede cambiar mínimamente. Puedes tener en otro directorio los directorios de conexión tranquilamente. Esto lo que se muestra acá es por defecto. Un nivel 0, raíz, y un nivel 1 con los directorios que se crean, ¿sí? Inicialmente, y qué contenido tiene cada uno. Esto está en todos los Linux. Bien, no sé si esa es la pregunta. Perfecto, profe, gracias. Bien.
Habíamos hablado en la clase pasada de cuáles eran las operaciones que podíamos realizar con los archivos, ¿sí? ¿Qué operaciones podemos realizar con los directorios, que son archivos especiales? Bien, entonces, creamos la de crear, como vimos recién, se crea vacío de archivos, pero se crea por defecto con 2 directorios especiales. Bien, el comando dir, fíjense que se los muestra directamente en Linux, los trata como archivos ocultos. Todo archivo oculto es aquel que su nombre comienza con un punto. Ustedes ponen punto lista y ya es un archivo oculto, porque el nombre empieza con punto. Por lo tanto, punto y punto punto son ocultos. Lo van a ver ustedes con la opción "-a" del comando ls. ls-a muestra todo, incluyendo los archivos ocultos. Bien, ya sabemos la función que tienen estos directorios especiales. Punto es un argumento relativo que hace referencia al propio directorio activo. Y punto punto también es un argumento relativo que hace referencia al nivel superior del directorio activo, ¿sí? Que lo llamamos padre. ¿De acuerdo? Cuando se crea el directorio, se asigna a este directorio un inodo, como cualquier otro archivo, se le asigna un inodo. Me pregunta Valentín si figuran en blanco los nombres. No, Valentín, te muestra todo, como si fuera... No, digo, cuando nosotros hacemos el ls común y después le ponemos el "-a", los archivos ocultos salen en color blanco los nombres, y los otros salen en el color normal. Ah, Están bien. destacados, digo, en Linux, al menos en Ubuntu. Bien, bien, perfecto. Bien, les decía que cuando ustedes crean un archivo, se les asigna un inodo en el caso de Linux, ¿sí? Un número que lo identifica y se le asigna un nodo índice en donde está almacenada todos los atributos del directorio y qué espacio en el disco ocupa. Borrar un archivo, simplemente se borra la entrada en la tabla en donde están registrados los directorios y se desasigna, en el caso de Linux, se desasigna el inodo. Queda libre ese inodo para después ser utilizado en otra asignación o cuando se cree otro directorio. Tenemos un grupo de inodos para asignarle a los directorios y otro grupo de inodos para asignarles a los archivos, ¿sí? OpenDir lo mismo, es abrir el directorio, es simplemente llevar la información del inodo o de la tabla de directorios a memoria. Entonces, si nosotros podemos imaginar a un directorio como una tabla, en cada fila de la tabla tenemos información sobre cada uno de los archivos que están bajo ese nivel, ¿sí? Vamos a decir que contiene, pero bueno, no contiene archivos, sino que contiene información que hace referencia a los archivos que están bajo ese nivel. ¿Bien? Bueno, cerrar el directorio, ¿sí? Es deshabilitarlo, indicar que, bueno, que ningún otro proceso ya lo necesita o lo va a acceder, y puede bajar esa información a disco. Leer el contenido del directorio, es decir, que hace un listado, como vimos recién, con el comando dir. Para esto, el directorio tiene que tener permiso, por supuesto, de lectura, ¿sí? Lectura y ejecución son los permisos de un directorio. De ejecución siempre tiene que estar activo. Si un directorio no tiene permiso de ejecución, no se puede ejecutar comandos sobre él. No lo podemos listar, no podemos copiar archivos ni crear archivos sobre ese directorio. ¿Por qué? Porque no está el permiso activo de ejecución, ¿sí? Para que podamos ejecutar sobre ese archivo directorio comandos. ¿Qué comandos? El ls, el mkdir, cat, ¿sí? Cualquier comando se ejecuta sobre el directorio cuando ustedes quieren abrir el propio directorio o abrir algún archivo que estén bajo ese nivel. ¿Se entiende eso? Podemos renombrarlo
¿sí? Y podemos hacer link o un link, ¿sí? Se crea un vínculo entre el nombre del archivo y la ruta de acceso al mismo, ¿bien? Generalmente no realizamos link hacia los directorios, sino hacia los archivos que están bajo el nivel en ese directorio o archivos que contenga, ¿sí? Es decir, que debe permitir crear links de los archivos que están bajo ese nivel. Son accesos. Ya vamos a ver que nosotros en Windows conocemos el acceso directo. Podemos crear accesos directos. En Linux, esos accesos directos los llamamos enlaces simbólicos. ¿De acuerdo? Valentín levantó la mano. Todos estos comandos, profe, a la hora de usar, por ejemplo, Linux, ¿se pone mkdir y create o cómo es? Con mkdir nada más. Bien. Un momentito. Yo acá tengo la... A ver. Bueno. ¿Se ve la terminal? Bueno, está Sí, profe. arrancando. Ahí está. Vamos a ver la terminal. Es lo mismo, yo tampoco quiero darle tantos comandos, chicos, porque ustedes todo esto lo ven en el práctico, ¿sí? Que recién está arrancando. Esto lo van a ver en detalle en cada clase. Bien. Bueno, acá tenemos. ¿Dónde estoy? Directorio de conexión. Estoy bajo Home Mserna, directorio de conexión, y también es mi directorio activo. ¿De acuerdo? ¿Qué directorios tengo? Punto. Y tengo, bueno, tengo un montón. Acá tengo, no sé, por ejemplo, bueno, resguardo. Mat2 es otro directorio. Bueno, tengo varios. Podría crear de nuevo 2K1 o 2K6, ¿sí? Directorio activo es Mserna. Fíjense, ahí bajé un nivel. Cambié el directorio activo, pero no el directorio de conexión, sigue siendo el mismo. Fíjense cómo me lo muestra el directorio de conexión Linux. Con la onda, ese es el directorio de conexión y lo pueden utilizar como argumento también en los comandos. ¿De acuerdo? Bien, mkdir, 2K6, 2K1. Voy a crear dos directorios. Ahí está. Fíjense, ls-a. Acá está. Punto y punto, punto. ¿Ven? Están ahí, siempre en todos los niveles están. Bien, voy a agregar ls-l a i. La opción i muestra inodos. Bueno, ¿qué tengo? En mat2 usé estas tres opciones del comando ls. Me muestra los inodos, es decir, los bloques índices que tienen asignados estos archivos. Los directorios, fíjense que son todos muy parecidos. Al 2K6 le dio el número que termina en 59, termina en 60 para 2K1, porque lo crea en orden secuencial, así como lo detallé en la línea de comandos. Para los archivos comunes tiene otros nodos en otro grupo, en otro rango vamos a decir. Acá tengo otro directorio también. ¿Ven? Cada uno tiene inodos. Sí, vamos a ver. Acá tengo el inodo 293.880 es punto. ¿Quién es punto? ¿Qué directorio es punto? ¿Qué les parece? El de trabajo. Exacto. ¿Cómo se llama? mat2. Bien. Este inodo
corresponde al padre, a punto, punto. ¿Quién es el padre? mserna, que es el directorio de conexión. Voy a hacer lo mismo, voy a ejecutar la misma instrucción, pero del padre, de punto, punto. Ahí está. Aquí lástima que se me va muy arriba para mostrarles. Ahí está. Aunque sea estos dos. Acá está, punto, punto, ¿quién es? El padre, mserna. Fíjense acá, punto es mserna, directorio de conexión. Este es el inodo, 286.935, que va a ser el mismo que antes lo llamábamos punto, punto, padre de MAT2, y ahora es punto porque es el mismo mserna. ¿Ven? Acá en Linux los identificamos con inodos. Entonces yo puedo darme cuenta tranquilamente que punto, punto es mserna que está acá. Esto sucede en todos los directorios, ¿sí? Fíjense aquí, esta columna, ya vamos a hablar de esta columna que está acá, 538, ¿bien? Esto es lo que vamos a llamar contador de enlaces. Un enlace es una referencia al archivo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, punto, que es MAT2, tiene 5 referencias. ¿Bien? mserna, punto, punto, tiene 38. ¿Por qué? Porque tiene muchos directorios y subdirectorios que lo refieren. Entonces, MAT2 es referido o apuntado como punto, desde punto, punto, y también lo apuntan 2K1, 2K6 y TP1. ¿Por qué lo apuntan estos tres al directorio MAT2? Y bueno, porque MAT2 es el padre de 2K1, el padre de 2K6, el padre de TP1. Ellos los van a apuntar como el directorio punto, punto. Por eso tiene 5 enlaces MAT2. ¿Se entiende eso, chicos? ¿O lo repito? Yo, profe, no lo entendían. Bien. Esto es contador de enlaces. Bien, a ver si acá tengo en la presentación esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo la raíz que tiene punto y punto, punto, se apunta a sí misma. En home tenemos punto, que es el mismo, y está punto, punto, que hace referencia al padre, que es la raíz. Bien, en user está punto, que es el mismo user 2, y el directorio punto, punto, apunta al nivel superior, a home. Cada flecha o arco dirigido que llega es una referencia que le hacen al archivo. Es decir, el archivo, el directorio home, puede ser accedido desde user 2 como punto, punto. Puede ser accedido desde user 1 como punto, punto. ¿Sí? Entonces, aquí ya tendría 2 accesos, como este punto, punto desde user 1 y como este punto, punto desde user 2. También puede ser accedido desde punto, porque es apuntado a sí mismo. ¿Se entiende? Acá tendríamos ya en su contador de enlaces de home 3 enlaces. Valentín, ¿qué quiere preguntar? Los puntos suben, se indican para, sería ascender en el árbol, ¿o no? Y el punto para, bueno, o dirigirse a sí mismo, o descender. Por el punto es apuntar a sí mismo, no desciende, no se mueve. Y el punto, punto solamente te va a permitir moverte si el comando es cd, de cambio de directorio. Si no, el punto, punto te permite hacer referencia al nivel superior.
¿Se entiende? Para moverte es solamente con el comando cd. Con lo demás, hacer referencia. Por ejemplo, listar el contenido del directorio padre. ls. ¿Bien? Bien, profe. Bueno, todos los directorios tienen punto, apunta a sí mismo, y punto, apunta al nivel superior. Bueno, cuando se crea el directorio, se crea vacío. Y se va a crear con dos referencias. Se apunta a sí mismo desde punto. Esa es una referencia. La otra referencia que le hacen es desde el directorio padre, se puede acceder a ese directorio. Por eso se crea por defecto con el contador de enlaces en 2. Por defecto. A ver si lo podemos ver. Fíjense, acá tenemos 2K1 y 2K6 que están vacíos, que decimos nosotros, tienen dos referencias iniciales, contador de enlace en 2. De ahí arranca. Este archivo es un archivo común, tiene el contador de enlace en 1, porque bueno, la única que referencia o la forma de acceder al archivo es una sola, que es a través de este directorio. mat2 está aquí abajo. Florencia levantó la mano. Sí, profe, es decir que si tiene muchos enlaces un directorio, es porque tiene muchos descendientes, como muchos hijos que hacen Claro, referencia. es Claro, así. Tiene muchos subdirectorios. perfecto. Sí, pero también puede tener links, ¿sí? Enlaces. Que ese es otro concepto que también hace que incremente este contador de enlaces. ¿Bien? Bueno, hasta aquí con esto. Bueno, ¿qué es un enlace? ¿Sí? Sobre todo lo manejamos, hay dos tipos de enlace. Un enlace duro, que lo vamos a manejar en Windows, perdón, en Linux, todo lo que es Linux y Unix, y el enlace simbólico, que lo vamos a manejar en todos los sistemas, ¿sí? Tanto en Windows como en Linux. El enlace simbólico nosotros lo conocemos como acceso directo, ¿sí? El enlace duro lo que hace es crear, ¿sí? En el mismo directorio una entrada más que hace referencia al archivo enlazado. ¿Sí? Fíjense, enlace duro, la entrada de un archivo en un directorio Unix es la relación entre la ruta del archivo y el número de inodo en el sistema de archivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creamos un enlace al archivo, estamos creando un puntero más hacia el inodo. Repito, y se los muestro. Se los muestro acá. El inodo 293.880, que corresponde al directorio mat2, tiene el contador de enlace en 5. Por lo tanto, a ese inodo lo apuntan 5 veces, desde distintas partes, ¿sí? Lo habíamos visto. Lo apuntan desde punto, lo apuntan desde el 2K1 como punto, lo apuntan desde 2K6 como punto, ¿sí? Tiene 5 punteros a ese inodo. El otro inodo que corresponde a mat2, a mcerna, es apuntado desde 38 lugares diferentes, es decir que hay 38 punteros hacia este inodo. ¿Bien? Eso nos está diciendo. No sé si levantaron la mano por error. Bien. Este mecanismo tiene solamente dos restricciones. Solo se pueden crear enlaces duros dentro de un mismo sistema de archivos, ¿sí? Y no podemos crear enlaces duros a los directorios. Los enlaces duros se crean solo hacia los archivos.
Es decir, que la operación de link a un link del directorio es solo para enlaces simbólicos, ¿sí? Para enlaces duros solamente lo podemos implementar sobre archivos. Como el enlace duro hace referencia al inodo, chicos, es por eso esta primera restricción. Solo se puede hacer enlaces duros dentro del mismo sistema de archivo. Si yo en una partición instalé un sistema de archivo, Linux por ejemplo, y habíamos dicho que una de las funciones del sistema de archivo era justamente administrar los archivos y hacer una abstracción de esa partición o de ese disco, va a realizar una asignación de los inodos y va a realizar una asignación de los bloques para datos particular para esa partición o para ese disco. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo apunto al inodo, voy al otro programita para mostrarles. Si apunto al inodo 293.880, ese inodo está asignado al directorio MAC2 en este sistema de archivos. Este mismo inodo en otro disco puede estar vacío o puede estar asignado a otro archivo, totalmente diferente a MAC2. El enlace duro lo que hace es apuntar directamente al inodo. Por eso yo no puedo apuntar al inodo de otro sistema de archivos. Solamente sirve para el sistema de archivos instalado en este disco. ¿De acuerdo? Eso es un enlace duro. Este archivo está enlazado, ¿lo ven? Porque tiene contador de enlace 2. Yo puedo enlazarlo muchas veces a un archivo y se va a incrementar el contador de enlaces, pero nunca yo voy a tener una referencia de cuál es el archivo original, el primero que se creó. Cada enlace puede tener distintos nombres. Yo lo puedo reconocer solamente por el número, por el contador de enlaces. Por el número de inodo. Y sé que está enlazado porque el contador de enlaces es mayor a 1, siendo que es un archivo común, debería estar en 1. Puedo tener 10, 20, la cantidad de enlaces que yo quiera, y los puedo tener en distintos directorios. Esto me permite acceder al archivo lnconta desde aquí, y desde cualquier parte donde estén los enlaces ubicados en el árbol, ¿sí? Y todos abren el mismo inodo, por lo tanto todos van a estar trabajando sobre el mismo archivo. Es una forma de compartir archivos. Cada usuario puede tener en su directorio de trabajo un archivito que comparte, puede tener cada uno un nombre que le haya dado, pero mientras se hagan referencia al mismo inodo, están todos trabajando con un único archivo, que no está duplicado ni triplicado en el disco. Es uno solo que lo puedo acceder desde distintas partes del sistema de archivo o del árbol. Eso es enlace duro. Bien. En cambio, el enlace simbólico o acceso directo es diferente. Quería ver si tenía un ejemplo aquí. Acá está. Fíjense, acá está. Este es un enlace simbólico. Bien. Fíjense ahora, el tipo de archivo es L. Todos los permisos están activos porque no los usa. Se usan los permisos activos del archivo que es apuntado o enlazado, que en este caso es A1 copia. Es decir, con este nombre, A1 sim, apunto al archivo A1 copia, que puede estar en mi mismo directorio o en cualquier otro directorio. Saldría aquí la ruta si está en otra parte. Bien, este es un archivo simbólico. Fíjense que es un archivo muy pequeño, porque ¿qué almacena este archivito, que es el enlace? Simplemente almacena la ruta absoluta al archivo al cual apunta. Esa ruta absoluta no necesariamente parte de la raíz, puede hacer referencia a otra máquina, a algún dominio distinto. Es por eso que yo puedo apuntar y enlazar a un archivo que está en otro sistema de archivo, en otro disco o en una máquina, en otra computadora. ¿De acuerdo? Porque simplemente
estoy aquí almacenando la ruta de acceso. Cuando, por ejemplo, el dueño del archivo lo borre, por ejemplo, a uno copia y se borra, queda roto el enlace. Aparece en rojo. ¿Sí? Queda roto y bueno, cuando ustedes lo quieran usar, les va a decir que el archivo, el enlace está roto. ¿De acuerdo? Distinto que en el enlace duro que teníamos aquí, fíjense que nosotros lo reconocemos porque el contador de enlaces, bueno, yo lo perdí, estaba más arriba. Perdón. Acá está. Contador de enlace en 2, este archivo está enlazado y es un enlace duro. Si yo borro el archivo lconta, se decrementa el contador de enlace porque lo que hago es borrar simplemente un puntero al inodo. No se borra el archivo. Borro un puntero al inodo. ¿Cuándo el inodo queda libre o se desasigna? Cuando el contador de enlaces llegue a 0. En ese caso, se borra el archivo y se libera el inodo. Si no, lo único que hacemos es borrar el puntero al inodo y nada más. Es decir, que se borra esta entrada de datos que hay aquí en el directorio map2, pero este archivo sigue existiendo en otra parte del árbol porque va a haber, el contador de enlace va a quedar en 1. ¿Se entiende eso, chicos? Díganme cualquier cosa. Entiende, profe. Yo sigo Entiendo, avanzando. profe. Si ustedes no dicen nada, no sé qué pensar. Si volver atrás avanzo, pero en realidad si no me dicen nada, no preguntan, voy a avanzar, porque si no, se van las clases y tenemos que terminar. Bien. ¿Podría preguntar, profe? No sé si se escucha Sí. bien. Pregunte. En la compu, por lo general, pues, creamos los accesos directos, que serían como los accesos simbólicos que explicaste. Sí. Pero los enlaces duros, ¿cómo es que los vemos? No sé, físicamente por ahí en Windows. En Windows no hay enlace duro. Ah, buenísimo, ok. En Linux existe el concepto de enlace duro porque lo hace sobre el inodo. Y como Windows no maneja inodos, entonces no maneja el concepto de enlace duro, ¿de acuerdo? El comando es el comando LN, lo van a ver ustedes en el práctico. No recuerdo en qué bolilla de la apunte está los enlaces. Creo que en el capítulo 4 del libro de Linux, ahí lo puedes ver. Pero bueno, yo lo dejo para que esto lo explayen en el práctico, ¿de acuerdo? Genial, Simplemente se entendió bien la diferencia, eso sí. darle el concepto. Bien. Vamos a ver las particiones de disco, que es la unidad de almacenamiento principal con la cual nosotros vamos a trabajar y donde se instala el sistema de archivo. Bien. Podemos nosotros utilizar toda la unidad de disco e instalar ahí, formatearla e instalar un sistema de archivo, o podemos particionarla, es decir, dividirla en distintas unidades de disco. La identificábamos con una letra C, letra D, E, ¿sí? O le damos un nombre también y un tamaño. Bien, podemos particionarla, pero ¿qué es una partición? Una partición de disco es una unidad lógica de almacenamiento que permite dividir el disco rígido o el disco sólido en varias partes. ¿Sí? Por eso la llama unidad lógica. Habíamos dicho que cuando se le da formato al disco, se crean los bloques de disco, que son agrupamientos. Un grupo de sectores forma un bloque de disco. Un grupo de bloques de disco va a formar una partición, porque si el disco es muy grande, como les decía, pueden tener un disco de 1 tera, entonces lo podemos dividir. ¿Sí? Tenemos en una partición el sistema operativo, Windows, podemos tener en otra partición el sistema operativo Linux, y podemos tener una partición de datos, por ejemplo, ¿sí? Para guardar documentos, imágenes, videos, ¿sí? Y todo lo que sea aplicaciones, tenerlo en una partición en particular. Si hay algún problema, nosotros podemos recuperar el sistema operativo, podemos recuperar o reinstalar algunas aplicaciones, pero bueno, la parte crítica que cuidamos siempre es la parte de los datos. Entonces, se aconseja generalmente tenerla en una partición única aparte. ¿Bien?
cada partición puede tener un sistema de archivos diferente, ¿sí? De acuerdo al formato que nosotros querramos darles. ¿Qué tipo de particiones vamos a manejar? Están las particiones primarias, ¿sí? La tabla de particiones de un disco duro tiene 4 entradas, es decir que podemos tener hasta 4 particiones primarias, 4 discos dentro de uno, si se quiere verlo así, o podemos tener 3 particiones primarias y una extendida. Es en esta partición extendida, también se la suele llamar secundaria, pero cuando decimos secundaria hacemos referencia al disco, ¿sí? La podemos utilizar para poder ahí crear otras unidades lógicas u otras particiones que se llaman justamente particiones lógicas. Dentro de la partición extendida entonces van a estar las particiones lógicas. Y en cada partición lógica, ¿sí? Podemos tener un sistema de archivos diferente. Esto es para ampliar nosotros la cantidad de particiones que podamos crear y no limitarlo solamente a 4. ¿De acuerdo? Esto en la estructura que llamamos MBR de los discos. ¿Bien? Acá ustedes tienen un ejemplo. Si van a administración de disco, fíjense que tenemos en una partición, tenemos Windows. Esta es una partición donde está Linux. No me dice nada, no lo muestra, pero está Linux. Y tenemos una partición de datos con 100 GB, donde el sistema de archivos es NTFS. Bien, este mismo administrador de disco a usted les va a permitir particionar. Si hacen clic derecho sobre la partición, les va a decir, les va a preguntar cuántos gigas o cuántos megas ustedes quieren reducir la partición que tienen activa, o sobre la cual han hecho clic, y ya les va a particionar o a dividir y crear una nueva partición. Esto está muy guiado, chicos, porque bueno, haciéndolo desde el entorno gráfico es muy fácil. Por supuesto que lo pueden hacer desde la línea de comandos. ¿Sí? En Linux ya lo van a ver más adelante a todo esto de lo que es particionar o dividir el disco. En Linux tenemos la aplicación de gpartit, que también nos permite hacer lo mismo. Nos permite particionar. Fíjense, en Linux los discos se llaman SDA, o también podemos tener disco SDB, SDC. Cada disco lo representamos con una letra. Yo tengo solo uno, está el A, que recién lo habíamos visto, que tiene 100 GB también, y está particionado este disco también, ¿sí? La partición 1, la partición 2, 3, la partición 4, fíjense, es extendida. Bien, aquí me está mostrando, fíjense que en la partición 3 está X4, que es de Linux, y en la partición 1 y 2 tenemos Windows NTFS. En la partición extendida hay otra partición lógica que lo muestra como desconocido, pero en realidad me tendría que estar mostrando ahí el área de intercambio. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. Tomás tiene el micrófono abierto. ¿Quiere preguntar algo? Ah, no, perdón, Valentín profe. levantó la mano. Yo ahí abrí el administrador de discos y me figura, bueno, nuevo Vol, que es el disco D, OS, que es el disco C, y después me figura 4 renglones que dice disco 1, y después dice partición 1, 4, 5 y 6. ¿Qué vendría siendo eso? Porque encima también estoy viendo los tamaños y son re chiquitos. Por ejemplo, tengo 2 particiones de eso que sale como disco 1, disco 1 partición 1, disco 1 partición 4, que no llega a 1 giga. Y después tengo Bueno, otro pero que tiene estos 15 son, gigas y 1 giga. estas particiones que están acá, yo las tengo de 100 mega y 900 mega, son particiones que permiten al sistema operativo recuperarse. ¿Sí? Son el recovery, que le llaman, que cuando vos tenés algún problema te vas a lo que es recuperación, o volvés a un punto de recuperación y lo toma de aquí.
¿sí? Entonces estas particiones las crea por defecto para poder recuperarse el sistema operativo Windows. ¿Mm? Bien, y después tengo dos más. Y esas sí ya son más grandes. Tengo una de Y bueno, 15 en GB. algún momento has particionado el disco y no te acordás. No, es que yo directamente no tengo ni idea, profe. O sea, compré la compu y ahora me fijé y está esto. Me Claro, figura entonces el vos disco tenés, D y C y esos 4 renglones que dice disco 1. claro, entonces vos tenés estas dos particiones, la 1 y la 5 que vienen por defecto, tenés que tener la Windows C, donde está instalado el sistema, yo tengo la de Sí, datos, y en la también. partición 6 tengo instalado Ubuntu como anfitrión. Sí, estaría bueno saber que tengo instalado yo. Porque tengo disco 1, partición 1, 4, 5 y 6. Claro. Por lo que entendí, la 1 y la 5 son de recovery. La 6 no sé qué tendrá. Y la 4 no la veo. Bien. Exacto. Bueno, tendremos que verlo. Emilio, ¿qué quiere preguntar? Sí, profe, yo estoy siguiendo esto del libro y menciona un superbloque que dice que contiene los parámetros clave acerca del sistema de archivo y se lee cuando se arranque el equipo. Este superbloque contendría el MBR, ¿no? Exacto, ya lo vamos a ver ahora. Bien. Es una aparte, perdón. Ah, aparte. Sí, acá tenemos. Fíjense. Esto es en general el disco. ¿Mm? El MBR está en la pista 0, ¿sí? Y contiene también la tabla de particiones. Bien, entonces va a inicializar la computadora, todas las rutinas que están en esta porción, inicializan la máquina, perdón, la BIOS inicializa la computadora y pasa el control al MBR en donde está la tabla de particiones, ¿sí? Ustedes ahí están detallados si tienen 4 particiones primarias o tienen 3 primarias y una extendida, y en la extendida hay más cosas. Bien, cada partición debe contener la información de todos los archivos y directorios que alberga, ¿sí? Esta información es almacenada en el sector de inicio del volumen, ¿de acuerdo? Volumen llama al disco. Pista 0 del disco físico tiene esta información, MBR y la tabla de particiones. En la tabla de particiones te va a indicar cuántos bloques incluye la partición y desde qué bloque inicial a cuál bloque final, ¿sí?, ocupa una partición. Bien, dependiendo del sistema de archivos que esté instalada en la partición, en general puede tener este formato, pero depende del sistema de archivos, ¿sí? Vamos a tener un bloque de arranque, si es una partición que alberga el sistema operativo, ¿sí? Este número mágico que está acá identifica el sistema de archivo que contenga la partición, si es NTFS o algún otro. Tiene un sector de metadatos, en lo que es todo estilo Windows, estoy hablando, que contiene información respecto de dónde y cómo están almacenados los archivos en esta partición. En estos metadatos ya vamos a ver, cuando analicemos más en profundidad a NTFS, hace referencia a qué tipos de archivos acepta, con qué permisos o métodos generales, y todo lo que son las estructuras de control en cuanto a la creación de archivos y a la asignación de espacio en el disco. Y después ya tenemos los archivos y los directorios, ¿sí? ¿Ya terminamos, chicos? Bien, el MBR, que es el Master Boot Record, ¿sí? Está me pasé del tiempo, disculpen, pero quiero terminar por lo menos esta primera parte. El Master Boot Record, que está en el sector 0 y se utiliza al arrancar la computadora. Entonces ahí, como está la tabla de particiones, está indicado con algún símbolo cuál es la partición que arranca. Ustedes les pueden mostrar un menú de arranque, donde eligen si arrancan con Windows, con Linux o con cualquier otro, si no está detallado con cuál se arranca por defecto, ¿de acuerdo? Esto es lo que ya les había dicho.
Y una partición se marca como activa. Esa es con la cual arranca por defecto. ¿Bien? Aquí está. Esto sería más o menos una partición estilo Linux. Fíjense, está el bloque de arranque, el superbloque al que hacían referencia recién, administración de espacio libre, los inodos, el directorio raíz y los archivos. El bloque de arranque lo que hace es cargar en RAM el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, en el MBR, en la tabla de particiones, se indica cuál es, por defecto, la partición con la cual bootea la máquina. ¿Sí? Si bootea con la partición Linux, con el sistema operativo Linux, esta es la estructura que va a tener la partición. ¿Sí? El bloque de arranque, que es donde están las rutinas que permiten subir el sistema operativo o el kernel a memoria. El superbloque, ¿sí?, contiene el número mágico que identifica el tipo del sistema de archivo, que será X4 generalmente, y la cantidad de bloques que tiene para trabajar ese sistema de archivo. Para registrar el uso de los bloques que estén libres o que están ocupados, contiene un mapa de bits, que lo vamos a ver la clase que viene, de qué trata, los sinodos, los bloques índices que puede usar para asignarlos a archivos y directorios. Bien, toda esta información, el directorio raíz, que está asignado generalmente al inodo 2, bien, y después tiene los archivos y directorios. Quería mostrarles esto, fíjense, cuando ustedes crean una partición en Linux, después le tienen que dar, oh, por Dios, les tienen que dar formato. En Windows, ustedes cuando crean la partición, le dicen que va a ser una NTFS y listo, ya se instala ahí el sistema operativo. En cambio, en Linux no. En Linux, con este comando, tenemos que darle formato a la unidad. Este es el disco SDB, disco B. Fíjense acá. Le dio formato, y miren acá, el superbloque se guardó en estos bloques. Les da los números en donde se almacenó el superbloque. Después les dice, creando el sistema de archivo, detectó toda esta cantidad de bloques de disco, cada bloque de disco con 4K, y de estos bloques de disco, ¿cuántos va a destinar a bloques índices? El resto queda como bloques de datos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Disculpen que me haya apurado un poquito. Profe, ¿puede repetir esa última parte, por favor? Bueno, esta es la info que les da cuando se instala y se le da formato al disco. Acá se va a instalar un sistema de archivos E4 en el disco B. Comando MKFS, para Linux estoy hablando. ¿Sí? Crea sistema de archivo. Como es algo lógico, lo que hace es detectar bloques de disco de 4K, los agrupa a los sectores y forma bloques de 4K. ¿Bien? Toda esta cantidad de bloques de 4K, que son 976 millones y pico de bloques, de los cuales va a usar, ya les digo, 244 millones para bloques índice. Los demás los va a dejar para bloques de datos. Y luego el superblock, toda la información del superblock la va a guardar en estos bloques que los está acá. Cada bloque se identifica por un número, ¿sí? Si no, no hay forma de accederlo. Cada bloque de disco tiene un número asignado. En esos números, en esos bloques que detalla ahí, almacena la información del superbloque. ¿Bien? Profe, esos 244 millones de inodos en memoria, ¿cuánto representa? No van a estar todos en memoria RAM, ¿no? Están en el disco. Cada inodo es de 4K, tenés que hacer la multiplicación. Y eso es mucho, sí, para representar, o sea, para usar solamente para representar. Son muchos inodos, es decir, esto te está dando la idea de cuántos archivos podés crear en este sistema, en este disco B. ¿De acuerdo?
Parecen muchos, Ah, pero si de vos tenés acuerdo. un disco compartido por varios usuarios, después te podés quedar sin poder crear archivos porque se han gastado todos los inodos. Hay hackers que hacen esa gracia. Bueno, vamos a dejar aquí, se ha hecho muy rápido, ha pasado el tiempo. Vamos a tratar de avanzar la próxima clase sí o sí, ya creo que va a ser la presencial. Así que bueno, yo me voy a estar comunicando con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. No, profe, todo bien. Bien. Bueno, nos estamos viendo. Buen fin de semana largo. Y nos reencontramos en la facultad. ¿Sí? El 2K6, no se preocupe, ya vamos a ver cómo solucionamos las clases. Yo creo que 2 cursos presenciales no voy a poder llevar, pero vemos cómo hacemos. Si les puedo dar clase los lunes yo, ya vemos, no se preocupen. Yo lo charlo con la profe Cecilia y lo solucionamos. ¿Bien? Perfecto, profe, gracias por la clase. Que tengamos fin de. Bueno, igualmente chicos, nos Nos vemos, vemos. profe, buen fin de.